chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. ¿Sabes qué compras debes de hacer siempre en rebajas? Estamos en temporada de rebajas y es muy importante saber qué comprar cada vez que llegan, ya sea las ofertas como el Black Friday, como 4th of July, rebajas de primavera-verano o las rebajas de otoño-invierno. No importa la fecha o si hay alguna festividad como Navidad, algún tipo de holiday que tengas en especial en el país de donde me veas, te voy a enseñar qué debes de comprar siempre, que debes de renovar. Así que el punto 5 es súper especial porque es algo que siempre hago yo. Así que vamos a comenzar. Gracias por suscribirte a mi canal y obviamente por seguirme en mis redes. Y chicas, se me olvidaba decirles, activen la campanita de notificaciones porque hago videos jueves y domingos para que les avise, porque veo que no les está avisando. Me encantaría que le dieran clic y que pongan todas las notificaciones. Así que la primera cosa que debes de comprar siempre en rebajas es una pieza de inversión atemporal. Esto quiere decir que tiene que ser algo que tú probablemente quieras. Quiere ser algo que te haga falta en tu armario. Pudiera ser un vestido que te haga falta, por ejemplo, de The Little Black Dress, o por ejemplo algún tipo de vestido para algún evento que digas próximamente o en unos meses voy a tener una comida. Yo, por ejemplo, la última vez que fui a México me compré 2 vestidos en COS y uno de ellos lo voy a utilizar en una comida que tengo, que se los voy a enseñar, y esta fue mi pieza de inversión. ¿Por qué? Porque normalmente no sé si pagaría el precio completo, el full price, pero con descuento, lo compré con un 40% de descuento y lo voy a poder utilizar próximamente. Si me sigues en historias en Instagram vas a poder ver, y si no te subo una foto a mi comunidad, y creo que ese vestido lo voy a sacar mucho provecho y es una pieza de inversión. Un bolso que sea atemporal, ese bolso que a lo mejor ya no está bien en tu armario, ya lo tienes feo, ya está descarapelado, ya no te funciona, o simplemente un bolso que tengas en mente, que te haga sentir que le va a todos tus outfits y que te hace falta. Ojo, no estoy hablando de un bolso de moda, de compras de primer impulso, no. Estoy hablando de esos bolsos que te van a servir varios años y que lo imaginas en tu guardarropa durante muchos años porque le va a muchas cosas que tienen. No sé si recuerdan el bolso Gucci, esa fue mi pieza de inversión, que la hice porque sabía que me lo iba a llevar de viaje. Es un bolso Gucci que es estilo pues baúl, que tiene cierre y que me iba a servir, por ejemplo, en el viaje que hice o que acabo de hacer a Europa. Fue prácticamente el único bolso que utilicé y lo utilicé en todos mis outfits, todos los días, prácticamente 15 días seguidos. Fue una gran inversión y creo que lo voy a seguir utilizando. Creo que esta es una buena idea para que busques no solamente en una tienda de primera mano nueva. Puedes encontrar muy buenas cosas en tiendas de segunda mano de personas que lo dejan prácticamente nuevo y te cuesta muchísimo menos dinero. Prendas que te puedes comprar en rebajas son prendas que son básicas durante todo el año. Prendas básicas, chicas, como playeras de manga larga, como unos jeans, todo lo que hace un fondo de armario ultra básico para ti. Si tú eres una chica de jeans, pues unos jeans. Yo me acabo de comprar unos jeans blancos. Estos me los compré en Zara. Les voy a decir por qué me los compré, porque los míos que tenía ya estaban demasiado rotos. Y ahorita creo que mi vibra no es ir por algo tan destruido, jeans destruidos. Me siento mucho mejor ahorita con jeans que no estén ni tan angostos ni con destrucción. Estos jeans me encantaron, los compré en Zara, pero de hecho también fui a buscar unos en Mango, que también había muy buenas ofertas. Y bueno, por lo general checo también Gap, pero los que me encantaron fueron los de Zara. Así que me hice de esos jeans que son un básico de armario. Pero así como jeans puedes encontrar playeras, camisas son muy buena inversión si eres de las que te gusta utilizar camisas, que ojo, tengo un video muy bueno sobre prendas que te dan autoridad. Estas prendas, no sé si viste este video, pero en este video te hablo sobre qué prendas debes de tener si eres una mujer que quiere dar autoridad, que trabaja, que quiere saber qué ponerse cuando tiene una junta o algo donde vaya a hablar y quiera sentirse poderosa e importante. Así que no te olvides de ese video. Igual creo que ustedes deben de hacer un análisis de su armario y en este análisis de armario van a saber qué prenda básica les hace
falta. Y ojo, llévenselo escrito, porque si no se los llevan escrito, van a empezar a comprar cosas que ni al caso. Empezamos a comprar cosas que nos gustan, nos llaman la atención y nos autoconvencemos de que son una gran compra, y la verdad es que no. Muchas veces acaban siendo compras inútiles y gastamos mal nuestro dinero. A principios del año, chicas, les hablo del color de la temporada, el color 2024 según Pantone, gracias a Pantone, que siempre nos regala esa información, es el Peach Fuzz. No sé si lo recuerdan, eso se los puse a principio del año. Y bueno, el Peach Fuzz es un color, como lo dice peach, durazno acoralado. Es una buena oportunidad para encontrar algo que tenga que ver con el color de temporada. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a utilizar seguramente todo el año, y si es algo que te gusta, vale la pena porque sería ese toque de moda. Ojo, no tienes que comprar la prenda de moda, porque yo soy de la idea que cuando son inversiones de rebajas tienes que encontrar la prenda indicada, que la utilices mucho, porque estás haciendo una inversión que tenga algo redituable. A lo mejor es para el próximo año, a lo mejor lo vas a utilizar inmediatamente. En el caso del color de la temporada, si es un color que te agrada, que te gusta, que te luce y te va bien y va con la idea de tu guardarropa, es una buena idea ir por el color de la temporada, porque así haces que tu guardarropa se vea actualizado inmediatamente. ¿Cuáles son los zapatos que ustedes utilizan más? Esto querría decir qué marca de zapato. Pueden ser tenis, pueden ser unos Converse, pueden ser unos Nike, pueden ser unos Adidas, o pueden ser zapatos estilo Edelman, o puede ser algo más elegante como Louis Vuitton, no sé. ¿Cuáles son los zapatos que tú utilizas más, que sientes que se te acaban pronto? Es decir, que los utilizas todos los días y se acaban. Tarde que temprano necesitas actualizarlos. Bueno, en épocas de rebaja, esta es la idea. Actualizar esos zapatos que ya no sirven, que ya se rompieron, que se ven desgastados y que queremos comprar algo igual o similar o parecido, porque sabemos que nos funciona, que los vamos a utilizar y que les vamos a sacar mucho provecho y que los vamos a encontrar a un mejor precio. Ahorita es cuando. Puede ser que digas, bueno, yo no los voy a encontrar aquí en México porque, por ejemplo, los compré en Estados Unidos, pero tú sabes que Nordstrom, por ejemplo, manda a México. Yo muchísimos de mis zapatos los pido a Nordstrom. Tomo, por ejemplo, una de las ventas, como va a ser ahora la venta de Nordstrom, y pues me llegan a mi casa. Así que como tomo el descuento, de repente los impuestos o la tasa de impuestos que me pone, pues es inclusive menor a que si lo comprara a un precio normal. Así que puedes encontrar muchas formas, inclusive en el país donde vivas, encontrar ese zapato de descuento que se parece a la idea de lo que te funciona y lo que te sirve. Así que implementa checando qué es tu estilo o cuáles son los zapatos que más utilizas. Chicas, una disculpa si se oye un poquito la lluvia, pero no tengo de otra. Empieza a llover, acaba la lluvia y bueno, sigamos. Ropa interior, chicas. La ropa interior se tiene que estar renovando constantemente. ¿Y cuándo es la mejor temporada? Cuando hay descuentos, porque la ropa interior es cara. Se sabe que es cara, no podemos evitar comprarla y se acaba pronto porque la estamos utilizando todo el tiempo. Así que los resortes se vencen, los tirantes de los tops o de los brasiers también se vencen y es un mal necesario, o lo podemos ver de buena gana, pues es el lienzo, ¿no? Es el lienzo que necesitamos para vernos siempre arregladas y para vernos bien. Así que, ¿qué debes de comprar? Debes de comprar todas las marcas que te hagan sentir bien. Por ejemplo, a mí en cuestión del bra, lo que me funciona son los Calvin Klein, me encantan los Oysho, que es, no sé si sepan las chicas que me ven de Estados Unidos, una marca española que pertenece al grupo Inditex. Y bueno, a mí en lo personal, todo lo que es Calvin Klein y de repente Donna Karan también me gusta mucho en partes de bra, porque me gusta el algodón que maneja. Creo que es una buena manera de actualizar esas prendas que no se ven tanto, pero sí se necesitan, así como calcetines, medias en algunos casos, todo lo que tiene que ver con el grupo de ropa interior.
¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas veces decimos al año, ay, me hace falta ese blazer no lo tengo, lo debí de haber comprado en rebajas, pero a lo mejor no lo voy a utilizar, ¿para qué lo compro? Mejor me compro una blusa. No sé si les pasa a ustedes. Y el blazer es una de las prendas más versátiles, cómodas, que dan autoridad. Tiene tantos beneficios tener un blazer, así como debes de tener un blazer negro, debes de tener uno blanco y debes de tener uno beige. Si ya cumples con esto y eres amante de los blazers, puedes seguir por todos los colores y todos los cortes, pero la verdad es que necesitas tener uno en tu armario. Si puedes hacerte del traje completo y el blazer utilizarlo, que lo puedas separar y utilizarlo con jeans o con otro tipo de faldas, pantalones, pues qué mejor. Pero ese blazer va cambiando con las temporadas, a veces se hacen más cortos, a veces se hacen más a cuerpo, pero hay algunos que son básicos, que nos van bien y que nos quedan bien al cuerpo que tenemos, es decir, que son prácticamente hechos para nuestro estilo de cuerpo. Ese es el tipo de blazer que debes de tener y que si es momento de reponerlo, ahorita es cuando, pero acuérdense, todo hay que llevarlo anotado, porque si vamos sin la nota y vamos de corazón, les apuesto que salimos comprando cosas que no necesitamos. Otro de los secretitos que les voy a decir, que este es súper importante, yo sé que no fue el número 5, pero es de los finales, es comprar algo que vaya apuntando a la siguiente temporada. Si eres alguien que me sigue desde hace mucho tiempo o no te pierdes mis videos, alguna vez comenté, chicas, que cuando hay rebajas muchas veces quedan ciertas prendas que apuntan a la siguiente temporada. ¿Por qué quedan? Porque la gente no está acostumbrada a ese color, porque todavía no lo ha visto y porque están buscando lo del momento, lo de ahorita, lo que se pone ahorita en verano. Pero las tiendas ya empiezan a meter ciertas prendas con colores de la siguiente temporada, así como cortes diferentes a los que no estamos habituados. Ahí es un área de oportunidad, un área de estudio donde ustedes pueden irse adelantando a comprar algo en rebaja que en poco tiempo va a estar en un precio alto porque es una novedad y porque va a haber una alta demanda. Es como oferta y demanda, ¿no? Va a haber una alta demanda, entonces va a haber una mayor oferta, va a haber por todos lados, pero el precio va a subir. Ahora, ahorita que la gente no le hace caso a esas cosas, pues definitivamente van a ir y las van a dejar y ustedes se van a aprovechar. Prendas que se inclinen a colores otoño-invierno, prendas novedosas que sepan que se ve que vienen para la siguiente temporada. Ahí es donde ustedes pueden encontrar varias joyitas. No puedes dejar de comprar ropa para el gimnasio, mallas, tops, todo este tipo de ropa es muy cara, la utilizamos mucho. El tipo de uso es uso rudo, quiere decir que nos sentamos en el piso, nos subimos a aparatos, se desgasta y sí la tenemos que renovar. Creo que el verte siempre arreglada, el cuidarte, no se trata de que tengas pura ropa para salir o pura ropa para verte espectacular cuando sales. Se trata que tu día a día también se vea bonito. A lo mejor no es necesario que inviertas dinero esta vez en tu ropa casual y sí sea necesario que inviertas solamente en tus outfits de ejercicio o para hacer ejercicio porque ya se desgastaron. Hay que evaluar también esas zonas donde pues nuestro compromiso es llenarlo, no simplemente escoger más de lo mismo. A lo mejor si dices, ay Dani, me hace falta ahora sí ropa para hacer ejercicio, blusas tengo demasiadas, es hora de invertir en ropa para ejercitarme y sentirme yo bien, porque yo sí creo que cuando no vas bien vestida, te sientes mal, no te queda bien la ropa, no disfrutas del ejercicio igual, no te sientes bien, sabes que lo que traes no fue tu mejor opción, bueno, vamos a quitarle dinero o inversión acá y vamos a ponerla donde sí lo necesitamos, ¿ok? Y finalmente puedes hacer un scouting de esas marcas que siempre o te han gustado o te gustan o no las has podido comprar porque en precio normal pues no se pueden comprar, porque a lo mejor te come el envío. Siempre puedes buscar eso que siempre quieres comprar en rebajas y ahorrarte un dinero. Es decir, por ejemplo, algunas marcas, tanto de joyería, voy a decir una Elle by Lilo, que siempre tiene
un outlet o de repente tiene sus rebajas de temporada, aquí es donde ustedes pueden comprar alguna de las joyitas que me ven, por ejemplo, a mí, y la pueden comprar ya sea con descuento o pueden adquirir un beneficio extra. Yo creo que antes de salir a comprar, vayan y naveguen por todas las páginas. Vean, esto es muy importante, qué es mejor, comprar en tienda física o si el descuento es mayor en línea. No todas las veces es el mismo descuento, así que siempre hay que checar si en línea es el mismo precio que en tienda física. Y van a ver cómo van a ahorrar mucho dinero. Por ejemplo, yo siempre pienso que la joyería y que la inversión en accesorios es muy importante porque es lo que le da la vuelta a mis outfits, y también creo que son piezas que voy a poder utilizar muchas veces, que son más importantes inclusive a todo el montón de blusas que compro, porque siempre va a estar esa joyita en mi armario esperándome y la ropa pues va pasando de moda. Así que chicas, esos son los secretos de las rebajas, qué debes de comprar, que sí, que no, por qué debes de apostar y en qué te tienes que fijar. Espero les haya servido este video porque estamos obviamente en temporada de rebajas y me encantaría que me dijeran si ustedes tienen un tip que me pueda servir a mí, que ustedes me lo pasen a mí. Gracias por suscribirse nuevamente a mi canal, gracias por activar la campanita de notificaciones, que esto es muy importante porque a muchas de ustedes no les está llegando mi video. Así que muchas gracias y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.